Bienvenidos a la clase número 4 de estabilidad lumbopélvica. En esta clase vamos a repasar los conceptos de core, qué quiere decir, cómo se establecen sus funciones y vamos a darle una vuelta de rosca al tema de la zona media justamente para empezar a hablar de core o core y no de zona media. Como todo, siempre vamos a empezar definiendo. Yo tomé 3 definiciones que me parece que son pertinentes, sobre todo por lo que vamos a dar después en relación a las funciones. Si ponen estos autores en Google los van a poder encontrar y van a poder encontrar también los papers y las publicaciones científicas completas de cada uno de ellos. Empecemos por la primera. El término core ha sido utilizado para referirse al tronco, más específicamente a la región lumbopélvica. Esta es una congruencia que tuvieron Vermark, McGill y Panjabi, aunque con algunos años de separación entre sus publicaciones, han respetado siempre el concepto de incluir la palabra lumbopélvica a la región del core. La segunda definición, que es a mi gusto una de las más completas, que es de Borgins y Aukutota. El core es visto como un corsé muscular que trabaja como unidad para estabilizar el cuerpo y en particular la columna, en ambas situaciones con o sin movimiento de los miembros. ¿Por qué me gusta tanto esta definición? Porque tiene todos los elementos que nos van a servir a nosotros para poder después plantear la metodología práctica. El primer concepto es el concepto de corsé muscular. ¿Saben lo que es un corset? El corset es una especie de aumentador de la presión intraabdominal, dado que ejerce presión en el espacio comprendido entre las costillas y la pelvis de manera uniforme. Fundamentalmente esto lo hace el músculo transverso, pero se ayuda de los multífidos y el suelo de la pelvis para la compresión en otras direcciones. Otra cosa interesante de esta definición es que trabaja como una unidad, ¿sí? Y esto creo que es un tema que hay que debatir mucho y hay que reverlo en aquellos ejercicios en donde planteamos la contracción aislada de algún músculo en particular, como por ejemplo solamente contraer el transverso o solamente contraer el suelo pélvico. No funcionan así los músculos de la zona media, se tienen que coordinar. Inclusive hay casos en los cuales esta descoordinación o esta sobrecarga sobre alguna musculatura, como por ejemplo el transverso abdominal, por sobre otros, genera una hipercompresión y síndromes de compresión vertebral. Entonces hay que tener un poco de cuidado y hay que rever el tema de aislar el transverso con ejercicios que le sean exclusivos. Por otro lado, creo que la palabra más importante de esta definición es estabilizar. Esa es la única función que tiene la zona media, la estabilización. Después también vamos a ahondar sobre eso. Y en particular la columna. Fíjense que lo dice acá, en ambas situaciones con o sin movimiento de los miembros. Puede ser que los miembros superiores e inferiores se muevan o no, ¿sí? Tanto en una posición estática en donde los brazos estén descansando y las piernas quizás no estén en movimiento, este grupo de músculos también debe generar cierta estabilización. ¿Por qué? Porque como van a ver en el segundo apunte del módulo, hay una inestabilidad intrínseca de la columna lumbar, dada porque tiene poca cantidad de hueso y los discos intervertebrales demasiado grandes, que hace que necesite de todo un sistema de estabilización, como le dan los músculos, para mantenerse saludable. Por último, el sistema musculoesquelético del core incluye la columna, la cadera y la pelvis, las estructuras abdominales e incluso los miembros inferiores. Kibler lo que trata de introducir en este tipo de definiciones es que la musculatura de los miembros inferiores son importantes. Fundamentalmente, como vamos a ver después, el músculo glúteo y la musculatura aductora. ¿Cómo funciona el core? Bueno, aunque parezca medio raro esta diapositiva que tenemos acá, que son diapositivas que tuve el honor de concurrir a clases con Ramón Heredia, es un doctor en actividad física y salud de España. Aunque parezca raro, lo que tratamos de explicar acá es el concepto de Panjabi en el año 92, donde él quería explicar cómo funcionaba el core y
en vez de dividirlos en músculos, en categorías o en palancas o en términos del orden de lo biomecánico, él dividió la responsabilidad del funcionamiento del core, que vuelvo a decir, la única función clara que tiene es la estabilización de la columna lumbar, lo dividió en 3 subsistemas. El primer subsistema, vamos a empezar acá abajo a la izquierda, es el subsistema pasivo. El subsistema pasivo son aquellos elementos que no pueden ser modificados con el entrenamiento, o por lo menos no pueden ser modificados positivamente con el entrenamiento. Esto incluye los huesos, los discos, los ligamentos, las cápsulas articulares, las articulaciones facetarias de la columna lumbar, que le da una capacidad de resistencia de unos 88 newton de presión y la denominamos la estabilidad intrínseca, ¿sí? Todos aquellos elementos que no pueden ser modificados con el entrenamiento, que vienen con nosotros y que está importante cuidar. El siguiente subsistema es el subsistema activo, que está compuesto fundamentalmente por la musculatura del tronco y la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar también se le dice masa común, es un espacio muy importante de nuestra zona lumbar y es altamente proprioceptiva. Eso parece que es algo que nadie le da importancia, pero al ser altamente proprioceptiva depende mucho de la posición del cuerpo que nosotros adoptemos para hacer los ejercicios, de la información proprioceptiva que llega al sistema nervioso. Entonces, la fascia toracolumbar tiene la capacidad tanto de tensarse cuando se contraen los músculos del core, como de mandar información al sistema nervioso. Bien, el subsistema activo, o lo que llaman la estabilidad activa, aumenta muchísimo la capacidad de resistencia de la columna, como verán acá en newtons, y cumple básicamente 3 funciones principales. Aumentar la presión intraabdominal, el PIA. ¿Esto qué quiere decir? Que la contracción simultánea de todos los músculos del core va a aumentar la presión que se ejercen sobre los órganos internos. El aumento de la tensión en la fascia toracolumbar, justamente por lo que decíamos antes, para que le dé firmeza a la zona lumbar y aparte manda información proprioceptiva. Y la coactivación muscular, lo que se llama el bracing, que significa que todos los músculos se tienen que contraer a la vez. Estas son las 3 funciones que el subsistema activo tiene que cumplir, o diríamos hacer su parte en congruencia con los otros 2 para mantener la estabilización. Y el sistema neural, que es el menos conocido, por lo menos para los que hemos estudiado biomecánica y anatomía tradicionalmente, el sistema neural, que es el sistema nervioso o el sistema de control, es el encargado de responderse estas 3 preguntas que tenemos acá. ¿Qué músculo vamos a activar? ¿En qué momento? ¿En qué orden? ¿Y a qué intensidad lo vamos a hacer? El sistema nervioso central se vale básicamente de 2 mecanismos por los cuales puede responder motrizmente a estas preguntas, que son el mecanismo de feed-forward o mecanismo de anticipación también se llama, que es una preactivación muscular anticipatoria. ¿Qué quiere decir? Antes de que haya algún movimiento que provoque la inestabilidad de nuestra zona media, hay una contracción muscular previa al estímulo que de alguna manera refuerza la estabilidad lumbar. Por otro lado está el mecanismo de feedback o de ajuste correctivo. Este es un poco más común, que es ante a un movimiento que nosotros nos saca de eje, hay una respuesta motriz, ¿sí?, que tiene que ver con justamente volver a la estabilización. Este ajuste correctivo obviamente tiene que pasar el movimiento para que nosotros lo ajustemos. Está captado por los mecanorreceptores periféricos, los órganos tendinosos de Golgi, los usos musculares, los Ruffini y los Pacini. Estos, también hay mucha bibliografía sobre los mecanorreceptores. Les recomiendo que empiecen a estudiar sobre propiocepción. Diferencias entre un mecanismo y otro. El mecanismo de feedback, ¿sí?, tiene que suceder la acción para que haya un ajuste correctivo que me dé mayor estabilidad. El feed-forward es un mecanismo anticipatorio. Siempre les explico a mis alumnos el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos jugando al básquet, ¿sí? Y me digo el básquet porque la pelota de básquet es una pelota que se recepciona en un pase y que es una pelota un poco más pesada. Entonces mi compañero me lanza la pelota de básquet. Yo extiendo los brazos hacia adelante para tomarla. ¿Está? Cuando la pelota a mí me toca las manos, eso genera toda una compresión y una estimulación propioceptiva que es ascendente a mi sistema nervioso. La presión que se ejerce sobre la yema de los dedos, las articulaciones de la mano que se tensan, la muñeca que tiene que resistir la presión y demás, informan a mi sistema nervioso central y mi sistema nervioso central activa los mecanismos de
estabilización de mi zona lumbar para que yo obviamente no quiebre la cintura en el momento que me lanzan la pelota. ¿Sí? Pero acá tuvo que ocurrir algo para que haya un ajuste correctivo. Este es el mecanismo de feedback. Cuando la pelota contacta con mi mano, se activan todos sistemas de propiocepción y de motricidad que me dan estabilidad. Pero antes de que eso ocurra, yo vi que viene la pelota en el pase. Y de hecho, gracias a la vista y al oído y a otros sentidos, yo puedo calcular la velocidad de la pelota y en qué momento justo va a impactar con mis manos. Como puedo calcular eso, genero una preactivación, sobre todo el transverso abdominal y de los multífidos, antes de que me toque la pelota. Ese es el mecanismo de feed forward. Antes de que la pelota me toque la yema de los dedos, mi zona media ya está en contracción. Y este, chicos, es el mecanismo más importante para la prevención de las lesiones en los movimientos, por ejemplo, deportivos. ¿Sí? Cuanto más rápida sea la contracción por feed forward, más tiempo de estabilización tengo y por ende ese movimiento que yo estoy tratando de recepcionar, en todo caso, va a ser menos lesionante. ¿Sí? Los ejercicios de lanzamientos y de recepción con superficies inestables y demás acrecentan mucho la capacidad de generar estímulos de feed forward por parte de nuestro sistema. Algo muy, muy importante a tener en cuenta en el tema de la reeducación de las lesiones. Es decir, le tenemos que enseñar a nuestro sistema nervioso a que preactive al transverso abdominal antes de que la acción suceda, para así dejar a las estructuras blandas protegidas ante el movimiento brusco. ¿Sí? Otro ejemplo que les puedo dar de la vida cotidiana es yo voy parada en el colectivo y estoy agarrada de la manija de los asientos y el colectivo frena de golpe, por las leyes de la física, mi cuerpo tiende a seguir la misma trayectoria que tenía. ¿De qué depende que no me dé un latigazo en la zona lumbar y me quede doliendo? Y bueno, probablemente de la capacidad que yo tenga de, si vi que el colectivo iba a frenar, activar por feed forward mi transverso. Y si no vi la acción que iba a ocurrir, cuando siento la presión cuando siento que tengo que hacer más fuerza para no seguir desplazándome y para no girar el cuerpo por mecanismo de feed forward, también lo puedo remediar. Por eso digo que muchas veces, y también se lo digo siempre a mis alumnos presenciales, que a veces hay que entender que el movimiento no es una ejecución, sino que es una respuesta. En realidad nuestros movimientos y nuestras activaciones a través del sistema nervioso, que son casi reflejas parecerían, son en respuesta a un cambio que hay en el ambiente externo nuestro y no tan programadas. Esto lo digo porque si yo le enseño a mis alumnos a hacer ejercicios ejecutándolos, poco voy a poderle enseñar de la respuesta. Bien, después ahondaremos un poco más eso más adelante. Bueno, ¿vieron la división anatómica que siempre hacemos de zona media? Abdominales, lumbares, espinales, ¿sí? U otras parecidas. Bueno, a nivel del concepto de core vamos a hacer una división completamente diferente. No los vamos a dividir en grupos musculares, sino en sistemas de estabilización. Hay un sistema de estabilización local, donde las características están en las dos primeras columnas, empezando a la izquierda, y un sistema de estabilización global, que están en las otras dos columnas. ¿Sí? Se van a llevar algunas sorpresas, porque van a ver que agrupamos en esta clasificación a músculos que para la biomecánica tradicional son antagonistas entre sí. Uno se pregunta cómo puede ser que dos músculos antagonistas biomecánicamente hablando cumplan la misma función. Y bueno, sí lo hacen. Empecemos con el sistema de estabilización local. Es un sistema donde los músculos que la componen son de fibras lentas, que están localizadas intrínsecamente, o sea, cerca de la columna. Tienen un corte transversal pequeño, por lo tanto no son demasiado hipertróficos. Tienen usos neuromusculares de gran densidad, es decir, los receptores propioceptivos de las fibras musculares, ergo uso neuromuscular, son muy, muy sensibles al tener gran densidad, es decir, que detectan cualquier pequeña modificación de la longitud de la masa muscular. Por lo tanto, proveen control segmental, tienen una función netamente postural y se activan ante el estiramiento. Miren qué cosa interesante. Como tiene usos neuromusculares de gran densidad, un pequeño estiramiento de uno de estos músculos provoca automáticamente la contracción del mismo. Por eso decimos que otorgan control segmentario, porque son muy específicos y muy rápidos en su reacción, ¿sí? Salen a la cancha, como le digo a mis alumnos, o estos músculos son intertransversos, interespinosos y transversos espinosos.
Son los músculos espinales, estos tres primeros que están acá en la segunda columna. El transverso abdominal, famoso, se hizo famoso en los últimos años el transverso abdominal. Fíjense, miren quién aparece acá, ¿no? Fibras posteriores del psoas. Después vamos a hablar también de eso. El psoas poco hace por la flexión de la cadera, como lo suponemos, y mucho hace por la estabilidad lumbar. Fíjense que está dentro, por lo menos, las fibras posteriores de la estabilización local. El cuadrado lumbar, miren, el suelo pélvico, integrado al resto de las funciones, y no como pasa, por ejemplo, en técnicas como en el pilates, que está como, digamos, como un grupo muscular que hay que activar siempre que se hace un ejercicio. Y el oblicuo interno, lo que es el oblicuo menor. Bastante selecto y bastante raro este grupo. Fíjense que, por ejemplo, si uno ve desde la visión biomecánica tradicional, el psoas es el flexor de cadera y el oblicuo, diríamos, el psoas es el flexor de cadera si lo viéramos así, y trabaja en el mismo grupo con los espinosos, que son extensores de columna, diríamos. Qué raro, ¿no? Eso no termina ahí. Vamos al sistema de estabilización global. Nada que ver, ¿no? Todos los contrarios. Están compuestos por fibras rápidas. Son músculos que están localizados extrínsecamente, es decir, más cerca de la piel y menos cerca de la columna. Toman numerosos segmentos espinales, entonces son largos, por eso tienen brazos de palanca largos. Funcionan como ejecutores de los movimientos de varias articulaciones, incluso se conectan con los miembros y se activan ante una acción de fuerza, es decir, hasta algún movimiento explosivo, algo que quiero empujar, traccionar, subir o bajar. Salen a la cancha, recto abdominal, oblicuo externo, lumbares. Miren acá, el recto abdominal es biomecánicamente el antagonista directo de los lumbares y acá están en el mismo grupo. Fibras laterales del cuadrado lumbar, fibras anteriores del psoas y el dorsal largo, ¿sí? ¿Por qué les hago esto? Porque claro, nosotros después van a ver en la siguiente clase que vamos a diseñar ejercicios para los músculos de la estabilización local y ejercicios para los músculos de estabilización global, que van a ir pasando por diferentes estadios de progresión. O sea, no vamos a trabajar más sobre un músculo en particular, sino vamos a hacer ejercicios para espinales, después ejercicios para abdominales y después ejercicios para lumbares, sino que vamos a hacer ejercicios de estabilización local y ejercicios de estabilización global, ¿sí? Esto es lo que difiere extremadamente de lo que es el concepto de zona media. El core es otra cosa. Bien, para redondear un poco, el control sensorio-motor, que es una de las particularidades que tiene el core. Acá empezamos a incluir los mecanismos de feed-forward y de feedback. Para que una articulación sea estable, como dice acá al final de nuestro dibujo, necesitamos que haya una acción motriz con demanda estabilizadora sobre el core. Es decir, para que el movimiento sea efectivo, nosotros tenemos que estabilizar el core. ¿Cómo hacemos esto? A través de dos mecanismos: las preactivaciones estabilizadoras del feed-forward y el mecanismo de control por feedback. Si nosotros activamos bien estos dos mecanismos, la acción motriz es correcta, estabiliza el core y el resultado es efectivo. Para cualquier cosa que se le ocurra, desde un pase de pelota de básquet, hasta lavar los platos en tu casa, hasta bajarse del colectivo, hasta estar sentado haciendo apuntes. Es fundamental que sobre la zona media haya control. Otros autores, les recomiendo leer a Willardson, lo explican un poco más complejo, ¿sí? Les pongo solamente esto a manera esquemática. Fíjense, ajustes posturales y carnas externas sobre la región lumbar generan una deformación de la columna lumbar, en donde los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi generan un feedback neural, es decir, informan al sistema nervioso de que se necesita, ¿qué cosa? Una estabilidad lumbar. Y ahí es donde el circuito vuelve a la activación muscular. Se activan los músculos, ¿de dónde? De la región lumbar. Esto pasa cada vez que hay un ajuste postural o una carga externa, se repite este círculo. Modificación de algunos de los elementos de la zona lumbar, músculos, las estructuras neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi que captan esta deformación y generan un feedback a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que le llega al sistema nervioso central? Que necesitamos estabilidad y por lo tanto hay una acción muscular. ¿Sí? Es un circuito muy diferente a lo que es el movimiento voluntario. Bien, gran controversia, ¿no?
y algo que hablamos siempre con los profesores de fuerza. No necesariamente una persona que es fuerte, chicos, no se va a lesionar. La persona fuerte se lesiona igual. Imagínense que si no, no habría ningún deportista lesionado. O vamos a decir que no hacen entrenamiento de la fuerza. Bueno, la realidad es que la estabilidad del core no es lo mismo que la fuerza del core. De hecho, acá hay algunas investigaciones. Entre el 5 y el 10% de la máxima contracción voluntaria es suficiente para cubrir tanto actividades de la vida diaria como actividades más rigurosas. Solamente el 25% de la máxima contracción voluntaria es capaz de generar el máximo stiffness articular. El stiffness articular es la mayor capacidad de tensión que se puede generar en las estructuras. Y lo cito a Mike Gill porque me parece que es uno de los más prudentes y más adaptables a nuestro trabajo para citar. Dice que esto que determina el rango flexor-extensor del tronco y el correcto control neuromuscular es más importante que la fuerza absoluta de estos músculos, ¿sí? Importa mucho más que se trabaje en conjunto, que el ratio flexor-extensor del tronco sea correcto, adecuado, y que haya control neuromuscular que la fuerza individual de estos músculos. No nos sirve de nada tener mucha masa abdominal, todos los abdominales marcados, unos lumbares tensos, si no tenemos control motor. Nos vamos a lesionar igual, ¿sí? Por más que nos pongamos una pesa de 5 kilos arriba del tronco para hacer crunch abdominal o que hagamos extensiones en el banco romano con una pesa de 15. Nos vamos a lesionar igual porque no depende de la fuerza, sino de la capacidad que tiene el sistema nervioso de activar a través de los mecanismos de feedback, de feed forward, la estabilización de la zona media. Algunas lesiones relacionadas con esto, bueno, como decíamos, lo van a ver en el principio de la otra clase donde vemos los ejercicios. La pubalgia, las alteraciones lumbopélvicas, el dolor lumbar crónico en deportistas y el colapso en valgo de rodillas, especialmente las mujeres, se relacionan directamente con la falta de estabilidad lumbopélvica. Ustedes preguntarán qué tiene que ver la lesión, como dice acá, del ligamento cruzado anterior, que es de la rodilla con la región lumbopélvica, y sí tiene que ver, porque si la pelvis no tiene buena estabilidad, empieza a gestionarse la estabilidad en otras articulaciones que deberían moverse más, y generalmente la que se empieza a mover de más por falta de estabilidad lumbar es la rodilla. Al moverse de más, genera todo un desgaste de sus elementos de control justamente de ese movimiento, que son los ligamentos, y una posible lesión. Así que a tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, algunas cosas como para ir terminando la clase. Hay algunos condicionantes del equilibrio y de estabilidad. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a hacer ejercicios que tengan condicionantes biomecánicos, y así los hemos estudiado, y deberíamos pasar a estudiar un poco o a trabajar desde lo neuromuscular. O sea, biomecánicamente nosotros vamos a tener en cuenta el centro de gravedad total y segmentario, la altura del centro de gravedad, cómo es la base de sustentación, si es chica, si es grande, el ángulo de caída en relación al centro de gravedad, es decir, qué tan oblicuo o qué tan vertical esté, y obviamente el equilibrio dinámico, que es la relación resultante entre las fuerzas inerciales, el peso y la base de sustentación, es decir, cómo yo saco los brazos o saco la pierna para hacer equilibrio. Todos esos condicionantes biomecánicos son los que nosotros tradicionalmente utilizamos para seguir o acrecentar una progresión de enseñanza de los ejercicios. Ahora nos tenemos que pasar del otro lado, es decir, bueno, acá la progresión que vamos a hacer en los ejercicios no tiene que ver con los condicionantes biomecánicos, sino con los condicionantes neuromusculares, ¿sí? Que tiene que ver con la función de los receptores articulares, cuáles son los órganos sensoriales que nosotros queremos activar, cuáles son las vías aferentes, es decir, qué información llega al sistema nervioso, la médula espinal y los reflejos que tiene, los núcleos de la base, el córtex del cerebro, las vías eferentes, es decir, cuánto tiempo tarda el sistema nervioso en mandar la señal motora y cuánto tiempo tiene de latencia, cómo está nuestro sistema de control neuromuscular, obviamente activando los mecanismos de feedback y feed-forward, y después de eso lograr la fuerza y las capacidades coordinativas como pueden ser la velocidad, la agilidad y demás, ¿sí? La idea es que nosotros, cuando planteemos un esquema de reeducación, entendamos que los condicionantes biomecánicos nos sirven a nosotros para aumentar la intensidad del ejercicio, mientras que los condicionantes neuromusculares nos ayudan a nosotros a mejorar el desafío del ejercicio. Para nosotros ser más estables y reaprender el movimiento, se aprende mucho más, o vamos a decir de mejor calidad y previene mucho más las lesiones, si trabajamos desde los componentes neuromusculares.
Fíjense en esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de cómo el transverso abdominal aumenta la presión en su contracción, ¿sí? Esto siempre y cuando el transverso abdominal actúe en esta posición, ¿sí? Se aprieta el transverso y la masa semilíquida que hay adentro del abdomen se desplaza para arriba o para abajo. Para arriba está el diafragma, muy lejos no va a ir. Y para abajo, si ustedes están en posición vertical, como está el dibujo, van a tener el suelo pélvico que resiste eso. El suelo pélvico, acuérdense, que es un grupo muscular que se activa por reflejo, se llama reflejo tónico de bipedestación. Es un reflejo que explica Mario Di Santo muy bien en su libro Amplitud de Movimiento, búsquenlo, en donde este reflejo activa la base de la pelvis y evita, diríamos, los prolapsos, siempre y cuando ustedes estén en esta posición. Pero si ustedes están en esta posición tradicional, el transverso hace fuerza, la masa líquida se quiere desplazar poco hacia arriba por la gravedad, ¿verdad? Pero se encuentra con un diafragma que está, como las costillas están flexionadas, el diafragma está, diríamos, caído sobre el abdomen y la glotis cerrada. Yo no sé si ustedes ven cuando sus alumnos hacen estos ejercicios, que hacen un ruido con la boca, como que traban. Eso probablemente porque están buscando estabilizar la zona media en esta posición, que es una posición complicadísima para estabilización. Como para arriba la masa abdominal no puede ir, porque está la glotis cerrada y el diafragma abajo, todo se acrecenta y va hacia ¿dónde? Hacia la zona del períneo. ¿Bien? Esto es un problema grave, trabajar en esta posición, los músculos abdominales, porque como los pies están en el aire, apoyados arriba de la pelota, flexionados 90 grados y demás, hay una desactivación consciente del suelo pélvico y esto trae muchísimos problemas. ¿Sí? Esta no es una posición adecuada para trabajar sobre la estabilización del core, menos aún si buscamos la coordinación de todos los músculos, y hay algunos autores que ya en este momento están contraindicando los ejercicios boca arriba y de flexión lumbar para cualquier tipo de población, ni siquiera para los que tienen dolor lumbar. Algunas cosas interesantes sobre esta zona, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama dominancia sinergista, ¿sí? En donde si nosotros trabajamos y erramos nuestro trabajo, vamos a hacer dominar al recto anterior del abdomen por sobre el oblicuo externo. Esto es un problema porque tiene una función en conjunto que es mantener la pelvis en retroversión. Sin embargo, la dominación del recto hace que la parrilla costal se vaya hacia abajo y produce el aumento de la presión del tórax y por lo tanto las complicaciones de la mecánica respiratoria. O sea, un desastre es trabajar el recto solo. Piensen en la cantidad de ejercicios que ustedes hacen solamente para el recto. Si el oblicuo mayor le gana la batalla el recto anterior, ustedes saben que cuando hay dos músculos que tienen la misma función, si hay uno que trabaja más que el otro, ¿qué hace? El sistema nervioso prioriza la estimulación mecánica al principal y hace una especie de inhibición al secundario. Por lo tanto, vamos a tener un recto sumamente trabajado y un oblicuo sumamente inhibido. Entonces, tenemos que elegir ejercicios en donde estos dos músculos trabajen a la vez y se repartan la función de estabilización, porque si no vamos a tener problemas. Ahí yo les puse un ejemplo, las planchas y las puentes laterales, que lo vamos a ver también en la clase de ejercicios. Bueno, y por último, hablamos de un mito famoso que es que debemos adoptar posiciones donde el músculo psoas ilíaco no trabaje. Esto me refiero a que hacemos abdominales con la cadera flexionada a 90 grados y los pies arriba de una pelota, de un banco, de lo que sea, ¿sí? Para aplanar la columna y apoyarla en la colchoneta como si eso fuese algo bueno. En realidad, chicos, el músculo psoas es muy importante para la estabilización de la pelvis. Hay que incluirlo en los ejercicios en una posición neutra de columna, ¿sí? Porque si no, a ver, les voy a dar un ejemplo. Todos se quejan de que el psoas está corto, que hay que elongarlo, que hay que elongarlo, que hay que elongarlo. Un psoas corto se acorta y tiende a tirar la columna lumbar hacia adelante, ¿verdad? Generando una hiperlordosis. Ustedes piensen que una persona que está en su casa o trabaja en una oficina está sentada enfrente de una computadora, con la cadera flexionada, por lo tanto los puntos de origen e inserción del psoas se encuentran próximos entre sí. Eso genera que la adaptación del músculo sea de proximidad. El músculo va a tender a cortarse, claramente. Ahora van al gimnasio, se acuestan a hacer crunch abdominales y flexionan la cadera a 90 grados. Es decir, están haciendo ejercicios abdominales para corregir la hiperlordosis lumbar con el psoas acortado. El músculo va a reaccionar con mayor acortamiento y esto no se soluciona elongándolo.
¿sí? Sino que se soluciona integrándolo a los ejercicios de zona media, porque aparte de esta cuestión biomecánica, sabemos que pertenece al sistema de estabilización local, protege a los discos de la columna, ¿sí? Las fibras del músculo psoas no son longitudinales de las vértebras lumbares al trocánter menor del fémur, no son verticales, son oblicuas, porque tiene un tendón que va junto con el músculo ilíaco. Por lo tanto, cuando se tensan, no generan una palanca vertical, sino que generan una palanca horizontal, tensando hacia un lado y hacia el otro la columna lumbar y por lo tanto generándole más estabilidad. Nosotros entendemos que el psoas no es un músculo flexor de cadera, como dice Mark Comerford en un estudio muy interesante que hizo acerca, se llama así el paper, ¿es el psoas un flexor de cadera? Él pudo comprobar con un tomógrafo que en la flexión total de cadera el psoas se acorta no más de 2 centímetros y por lo tanto deja de constituirse como un músculo que mueva mucha palanca en el movimiento, así que lo vamos a empezar a llamar por su nombre. El psoas no es flexor de cadera, el psoas es claramente un estabilizador de la columna lumbar y por lo tanto va a estar incluido en todos los ejercicios que hagamos, ¿sí? Vean la siguiente clase que se refiere a los ejercicios de estabilización y cómo todos estos fundamentos teóricos que aprendimos hoy están resumidos y aplicados en la selección de los ejercicios. Lean el material accesorio que los va a ayudar mucho y les recomiendo las publicaciones de autores como McGill, como Panjabi, como Liberson y obviamente si pueden conseguirse el libro de Mario Di Santo, Amplitud de Movimiento, que les va a aclarar un poco más el panorama si quieren aumentar o leer un poco más sobre el tema. Nos vemos en la próxima.